Roberto, y ahora vamos a meternos en materia internacional para hablar acerca del huracán Idalia, que tocó tierra hoy en la costa noroeste de Florida, crecidas de mar, fuertes vientos, y ya llegó a Georgia, tengo entendido. Carlos Grech nos acompaña, nuestro editor internacional. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, esta es la imagen en vivo que nos entrega el Windy de lo que está ocurriendo con este huracán Idalia, con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora, más o menos. Es un huracán que ingresó por la costa desde Tampa hacia la zona norte de Florida, Jacksonville, Daytona Beach, Tallahassee, que también con muchos efectos han habido reportes de ello. No así, por ejemplo, en Miami, que está mucho más al sur. Es decir, hay una distancia aproximada de 400 kilómetros entre el territorio donde pasó el ojo del huracán y la zona de Miami Beach. Pero ahora está en Georgia, que es el estado al norte, cerca de Atlanta. Allí va a pasar también durante toda esta noche y va a llegar a Carolina del Sur, que está justo arriba de nuestra pantalla. Ese es el recorrido que hace en este instante, está allí, sobre esta zona de Georgia, dejando efectos bastante devastadores en algunos poblados pequeños de este estado en el sur de Estados Unidos. ¿Ha ido disminuyendo en su intensidad? ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Principalmente las inundaciones son parte de los efectos más importantes. Por ahora no se habla de víctimas, por ejemplo, dentro de lo que han sido los reportes de las autoridades, pero sí las lluvias y las inundaciones son el escenario más frecuente en las últimas horas, ya desde anoche. Esta es imagen en vivo que estamos viendo precisamente desde Tampa. Allí, claro, cortes de energía eléctrica por montones. Hay miles de clientes que están sin luz todavía a esta hora. Y esa es la playa de Palm Bay, que queda al otro extremo de Florida, en la costa que da hacia el Atlántico, porque es el Golfo de México el más golpeado, pero hacia el Atlántico, ustedes pueden ver en la imagen en vivo que hay viento, hay marejadas, hay marejadas ciclónicas que se van generando de todas maneras, más allá de que el ojo del huracán no pase directamente por allí. ¿Sigue siendo grado 1, Carlos, o ha ido subiendo ya en escala? ¿Perdón? ¿Sigue estando en el grado 1 o ha ido subiendo? Sí, está en grado 1 en este instante. Entró como un huracán de grado 3, en la escala que va de 1 a 5. Y fue bajando. Y fue bajando. De hecho, hubo temor esa noche en la madrugada porque el huracán se posicionó durante varias horas en la madrugada, todavía sin tocar tierra, en categoría 4. Estos son vientos sobre los 200 kilómetros por hora. Fue disminuyendo a medida que tocó tierra y hoy día está en categoría 1. Pero esa categoría 1 implica igual vientos de 120, 110 kilómetros por hora, que si por ese lugar hay zonas, por ejemplo, donde hay techumbres ligeras, donde hay cables de energía eléctrica, claro, son verdaderos proyectiles a esa velocidad que pueden provocar daños a personas que estén expuestas. Por eso es que el llamado ha sido permanente a que las personas no salgan a la calle, que no se expongan necesariamente. Carlos, perdón, y volviendo al mapa que teníamos, si ahora está en Georgia y luego podríamos tener que avanzar hacia el sector de Carolina del Sur, al otro estado, ¿disminuiría aún más? ¿Se volvería a transformar en tormenta tropical o es probable, uno no sabe, que pueda volver a crecer? La verdad es que tratándose solo de Idalia, podríamos decir que es poco predecible todavía un futuro en términos de la categoría a la que puede subir, si los vientos se van a mantener o van a bajar, porque es uno de los huracanes menos predecibles. Sí, es que era difícil de poder seguirle la trayectoria, a diferencia de otros fenómenos de este estilo. Exacto, y por eso es que es tan difícil responder a esa pregunta hoy, porque lo único que se sabe es el recorrido aproximado, que es hacia el norte, llegando a Carolina del Sur. Y de ahí ya saldría al Atlántico, pero en cuanto a la potencia de los vientos, a la velocidad y eso, es mucho más difícil de predecir todavía. Que en varios lugares, aunque no están cerca, como por ejemplo en Orlando, optaron por cerrar varias de las actividades que tienen ahí abiertas al público por ese temor que tienen, porque no solamente es el efecto más inmediato, sino que también se producen cortes de energía eléctrica, otro tipo de trastornos derivados de lo que está pasando. Claro, clases suspendidas en varios también lugares. De hecho, los colegios se transforman en albergues en muchas ciudades del norte de Florida, por ejemplo, según nos han ido reportando. Son cerca de 280 kilómetros hasta ahora de recorrido del huracán, desde que comienza a tocar tierra hasta que llega a la zona sur del estado de Georgia. Y ya lo decíamos, en el norte de Florida es donde se vieron los efectos más complejos durante las últimas horas. La noche en Florida fue, especialmente en Jacksonville y en la zona de Tallahassee, una noche con muchísima inquietud por las ráfagas de viento y las cerca de 5.000 personas que están albergadas. Los invito a que revisemos las declaraciones del gobernador de Florida, un estado sobre el que ya pasó este huracán Idalia, pero los efectos, ustedes los tienen ahí, están a la vista.
Habrá impactos mucho más allá de la pared del ojo del huracán y se extenderán a lugares como Tallahassee, así como a lugares como el noroeste de Florida. Ya hemos recibido 11 advertencias de tornados y hay más efectos posibles, incluso en las zonas exteriores de la tormenta. Así que tengan en cuenta que esas son situaciones muy, muy peligrosas. Habrá un esfuerzo inmediato para restaurar el suministro de energía a las personas que se quedan sin electricidad. Hay más de 30.000 trabajadores listos para comenzar los esfuerzos de restauración para los municipios locales y las cooperativas eléctricas. Por favor, acepten ayuda mutua. Estas son personas que pueden venir a complementar sus esfuerzos. Y nuevamente, el objetivo es simplemente que todos vuelvan a estar en línea lo más rápido posible. Habrá muchos escombros de esta tormenta. Será necesario tener todas las manos a la obra. Ahí están las declaraciones de Ron DeSantis. Si podemos volver al mapa brevemente, ayer se cumplió un nuevo aniversario del huracán Katrina, uno de los más devastadores. Claro, 2005, ¿no? De la historia moderna de Estados Unidos, el 2005, claro. Y eso ocurrió en New Orleans, aquí, claro. En esta zona, esto es el Golfo de México, y en New Orleans fue donde atacó precisamente el huracán Katrina. Pero corrígeme algo, tengo entendido que ese huracán fue New Orleans, tocó Florida, pero se fue hacia Alabama, no hacia Carolina del Sur, ¿no? Y hizo una especie de U, claro, haciendo ese recorrido. Pero esta zona de influencia de los huracanes en toda esta temporada va a ser una de las que más atentos nos va a tener a lo que puede ocurrir ya no solo con Idalia, sino con el resto de los huracanes que van a venir en septiembre precisamente y hasta comienzos de octubre. Estamos en plena temporada, ¿no? Claro, no es extraño en rigor. Cuando hemos hablado mucho del cambio climático, efectivamente esta es la temporada para ser objetivos. Hay personajes en Estados Unidos que se les llama cazadores de tormentas, ¿no? Cazadores de huracanes. Van en búsqueda de estos fenómenos. Andan en búsqueda de entrar y quedarse en el núcleo mismo, en el ojo del huracán. Claro, y literalmente, digamos. Y en este caso vamos a revisar el testimonio de uno de ellos para la cadena AccuWeather, que es este centro de meteorología mundial. Y vean ustedes el efecto que provoca. Él estaba en una zona por donde pasó hoy, esta mañana, el ojo del huracán allí en el norte de Florida. Miren. Él dice, estoy parado ahora mismo en la pared del ojo del huracán. Es un huracán de categoría 3, dice, hay vientos de 115 millas por hora en Perry, Florida. 110 millas, dice aproximadamente, justo aquí. Se va transformando la potencia, dice, se expande por todos lados. Hay relámpagos, muchos relámpagos, dice, la explosión de los transformadores por toda la ciudad. Y ahí menciona su nombre, que retrata a AccuWeather's Mike Scantlin. Es revelador, ¿no? Como los efectos que peligrosísimo. Además, no es recomendable. Las autoridades permanentemente les dicen, no hagan esto, pero siempre hay quienes tienen, obviamente, la libertad de hacerlo, pero con muchísimas precauciones. Bueno, ya lo decíamos entonces, la principal preocupación en las próximas horas va a ser el estado de Georgia. Si se desplaza, por ejemplo, Humberto decía, hacia Carolina del Sur, podría aumentar su velocidad de los vientos a medida que se acerca a la costa. Pero si llegase a internarse por Georgia, por ejemplo, y tocar tangencialmente Atlanta, podría ser que los vientos sean menores, dada la capacidad geográfica que tiene el territorio de ir... Lo va como atenuando. De ir, claro, bloqueando el paso de ciertos vientos. Pero eso todavía es algo que está por verse. Vamos a revisar el testimonio de una chilena que está en Tampa, que pasó la noche también sin electricidad y con la percepción de que ya había pasado lo peor esta mañana. Nos cuenta lo siguiente Alison Olivares, una chilena que está en el condado de Hillsborough County en Tampa. Por lo tanto, acá lo único que se han sentido son vientos fuertes, lluvias y marejadas para las zonas costeras que están relativamente cerca. Por este sector, la verdad es que fue tan complejo. Aquí, si tú ves, el aire muy fuerte dañó la malla, se dañó lo que son mallas y cosas así, algunos techos en algunos lados, en otras casas han sido más afectados.
Claro, ella estaba en una zona no tan afectada. Eso te iba a preguntar, ella prefiere, o sea, estaba en una zona no tan afectada, por eso prefiere no evacuar tampoco, no abandonar su hogar. Sí, pocas personas se evacuaron, la verdad, en Estados esa Unidos. impresión tengo. Los avisos se dieron, hay cerca de 5.000 personas, y lo decían, albergues en las escuelas, principalmente en Tallahassee, que fue una de las ciudades más afectadas, pero no todo el mundo decidió evacuar. Al ser categoría 1, existe también la impresión, tengo yo la sensación de decir como, bueno, todavía no es para evacuar, a diferencia de otros huracanes que hemos visto que son mucho más devastadores, destructivos. Los huracanes van de 1 a 5. Claro. Entonces, claro, es muy fuerte, 140 kilómetros por hora, puede causar destrozos, pero las personas tienen además ya a esta altura tienen sistemas en sus propias casas para poder tapiar, qué sé yo. O incluso tienen los búnkers. Los búnkers abajo para esconderse mientras pasa el huracán. Claro. Ayer lo que se veía mucho era el abastecimiento de las personas, ¿no? Iban a los supermercados a buscar agua, a buscar velas, qué sé yo, distintos elementos y alimentos de primera necesidad. Claro, y además ocurre que los condados más importantes de Florida, los más poblados, más bien dicho, que son Miami-Dade y Broward, en el sur, no tuvieron el paso de este huracán tan intenso como en otras son oportunidades. Zonas menos pobladas por donde pasó. Ahora, nosotros le preguntábamos a esta chilena que usted ve en pantalla por el recuerdo respecto del huracán del año pasado que pasó por Tampa y efectivamente ella tenía recuerdos de que hubo mucha más prevención en esta oportunidad dado el antecedente del año pasado. Ah, ya. Como Tampa, más medidas de precauciones, prevención, claro, porque el año pasado Tampa quedó muy dañado por el huracán de hace 12 meses, entonces había cierta necesidad de tener más precaución en esta oportunidad. Es lo que ha ocurrido. Habrá que ver qué pasa en Savannah, en Albany y en otras ciudades de Georgia y después en las Carolinas. Vamos a estar atentos entonces a la ruta que sigue, ¿no? Este huracán Idalia. Volvemos contigo más tarde para revisar otras noticias internacionales, Carlos. Gracias, Carlos.